Muy bien, arrancamos un programa más. Y antes, bueno, saludar, ¿vale? A todos los que estáis conectados, deja tu saludo, aprovecha también para dejar comentarios, para dejar preguntas que las podemos ir solventando y contestando también sobre la marcha y nos enriquecen. Así que saludos a todos. Seguimos en Hebreos capítulo 9 y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al 28, pero atentos a esto, ¿vale? Antes de entrar en la lectura, si no has escuchado y no has visto la lección del programa anterior, acerca de la cual estábamos hablando del tabernáculo y cómo lo interpretábamos y le dábamos un sentido a través de la obra y de la persona de Cristo Jesús, y cómo todo el tabernáculo, todo el mobiliario y toda la actividad que se desarrollaba en él apuntaban hacia la persona y hacia la obra de Cristo. Si no lo has visto, te voy a dejar ahí abajo en la descripción el link para que puedas verlo y entender mucho mejor la lección de hoy. Pero es más, si no has visto el programa de hace dos semanas, en la que también Félix nos estaba hablando de esa superioridad de ese tabernáculo celestial y de esa superioridad de Jesucristo como ese sacerdote, tienes que verlo. Y también abajo en la descripción te dejo ese link. Así que toma tiempo, si no lo has visto, ve esos dos programas de hace 2 semanas y una, porque te va a ayudar muchísimo también a entender con mayor exactitud y profundidad esta lección. Así que lo que vamos a hacer, si os parece bien, es leer, como hemos dicho, Hebreos 9 y desde el versículo 11 en adelante. Pero, y comenzamos con esos peros de Dios, marca un antes y un después. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y ya no es el hecho de manos el que veíamos en las lecciones anteriores, es decir, no de esta creación, no sujeto a la creación, y no por sangre. Ese sacrificio, esa mediación, ese pacto no fue hecho tampoco por sangre, versículo 12, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre, fijaros, y es obvio, de los toros, de los machos cabríos, de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, es decir, si en el ámbito natural, terrenal, humano y animal, todo eso se lograba, esa purificación o que los pecados quedaran cubiertos, versículo 14 dice, ¿cuánto más? Y es una conclusión a modo de pregunta, ¿no? Es una pregunta retórica que él no va a contestar, pero la podemos contestar. Es tan obvia, ¿de acuerdo?, que es una manera esta metodología y esta didáctica es tan buena y tan efectiva que la misma persona se convence y que la misma persona se conteste a sí misma. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo que no lograba el Antiguo Testamento, ir a esa raíz del corazón y de la conciencia del ser humano, pues ahora el sacrificio de Cristo sí que lo logra a través de ese nuevo nacimiento y esa comunión y esa intimidad y relación con Él. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, recordar que todo estaba supeditado a ese derramamiento de sangre y a ese ofrecimiento de una víctima y de un sacrificio, los llamados, versículo 15, reciban la promesa de la herencia eterna. Y fijaros, versículo 16, porque donde hay un pacto, en este caso se traduce como testamento, lo veremos, diateque, la misma palabra, es un juego de palabras que aquí el autor está haciendo entre pacto y testamento, pero donde hay un testamento, y esto nos sitúa en lo que todavía este uso y esta costumbre de los testamentos es válido y es actual, dice, es necesario la muerte del testador, es necesario la muerte de aquella persona que pone por escrito y deja registrada esa última voluntad. Y cuando decimos última voluntad, nos referimos a que ya es una voluntad firme, permanente, ¿vale? Desde ahí en adelante, por la eternidad. Tiene ese carácter, como decía, de permanencia. Versículo 18, de modo ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.
Recordar que todo el Antiguo Testamento, ese primer pacto, apuntaba, son las sombras de la realidad y apuntaba a ese sacrificio con mayúsculas de Cristo Jesús. Todos esos corderos apuntaban obviamente al Cordero de Dios, ¿vale? Y todos esos sacerdotes y esos mediadores de la antigua apuntaban de manera imperfecta al sumo sacerdote y al mediador con mayúsculas Cristo Jesús. Y fijaros, dice versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay, no se hace remisión. Yo creo que vamos a seguir leyendo, ¿de acuerdo? Porque creo que va a ser mejor. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, todo lo que era la sombra, si fue purificado con una sangre, cuanto más en la esfera importante, en la esfera celestial, y fue también purificado, pero obviamente con un mejor sacrificio y una mejor sangre, que es la de Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, tiempo presente ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como lo que ocurría en el antiguo pacto, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ni siquiera propia, sino ajena a la de un animal, la de un sacrificio. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, lo cual en el Antiguo Testamento los hombres cuando morían ya no podían obviamente volver a la vida y ya no podían obviamente volver a entrar en el lugar santísimo para ofrecer ese sacrificio. Por lo tanto, su ministerio era muy limitado, era muy humano, era finito y era imperfecto. Pero ahora fijaros, versículo 26, segunda parte dice, pero ahora en la consumación de los siglos, ¿vale? Apunta hacia esa eternidad, a ese carácter y esa característica permanente, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. No se presenta muchas veces, sino solamente una vez, obviamente, y con su propio sacrificio, su propia vida, su propia sangre, para anular de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido solamente una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. La diferencia es que los hombres mueren, no pueden volver obviamente a la vida, no pueden volver a aparecer, son juzgados. Sin embargo, lo veremos más adelante, Cristo aparecerá esta segunda vez sin relación con el pecado, habiendo triunfado victoriosamente sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las tinieblas, siendo vindicado por el Padre y por el Espíritu, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que, bueno, yo creo que si hemos estado siguiendo las lecciones de estas últimas semanas, creo que la Biblia por sí sola se va explicando muy bien. Y lo que antes podría ser un poco ambiguo, confuso, oscuro, porque no estábamos muy familiarizados con el Antiguo Testamento, con toda esa ley ceremonial, con el mobiliario del tabernáculo, con el propio oficio del sacerdocio. Bueno, pues todas estas semanas nos han ayudado muchísimo a poner todas esas piezas en este gran rompecabezas para entender la superioridad
de la persona y de la obra de Cristo como sumo sacerdote y que nosotros en este caso somos los beneficiarios. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a ir comentando y explicando. Versículo 11 y versículo 12 nos dice, mas estando, ese pero marca un nuevo tiempo, en cuanto a tiempo y también en cuanto a entidad o categoría, dice, marca un contraste y una comparación, pero habíamos hablado del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote, del tabernáculo y del mobiliario. Dice, pero ahora Cristo ha llegado. Ahora las cosas han cambiado, ahora las cosas han sido mejoradas, han sido superadas. Dice, pero estando Cristo presente, entonces nos habla de cómo su labor y cómo su obra va a ser muchísimo mejor. Solamente recordemos, y estoy leyendo en la Escritura, recordemos lo que ocurría, ya lo dijimos el programa anterior. El sumo sacerdote, ese descendiente de Aarón, primeramente debía tomar un becerro, sacrificarlo sobre el altar de bronce y después tomar de los carbones del altar del incienso y en esa nube de adoración y en esa nube de olor grato podía entrar por primera vez, una vez al año, a ese lugar santísimo. Ahí él tendría que ofrecer esa sangre por sí mismo, para presentarse a sí mismo, no con su propia vida, ni con ni su propia sangre, ni su propia cobertura, sus propios méritos, sino en este caso los méritos de otro, un animal, la sangre de otro, la vida de otro, la de un animal. Si el Señor se agradaba, entonces en este sumo sacerdote volvía a salir y ahora sí tomaba un macho cabrío. Recordar que Azazel lo enviaría, pondría sus manos sobre este macho cabrío, eran dos, el sumo sacerdote impondría sus manos sobre este macho cabrío y lo enviaría al desierto, fuera de la ciudad, para alejar los pecados. Eso nos habla de que en Cristo Jesús, que Él llevó nuestros pecados fueron alejados y fueron llevados. De hecho, la palabra perdonar significa enviar lejos, enviar fuera. Nuestros pecados han sido enviados lejos, han sido quitados, han sido apartados, han sido anulados. Y habría otro macho cabrío que ese sí se sacrificaría y esa sangre se derramaría ahora sí sobre el propiciatorio ya en el lugar santísimo. Así que el sumo sacerdote entraría 2 veces, aunque solo podía entrar una vez al año, esa única vez al año, pero entraría en este caso 2 veces. Vemos aquí, dice, estando ahora Cristo ya presente, versículo 11, y ahora sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y ya nos está hablando de que no estamos de una realidad terrenal, humana, temporal, circunstancial, estamos hablando de una realidad eterna, permanente, celestial, espiritual, que se está presentando delante de Dios para hacer algo eterno, en esa esfera de la eternidad, en esa esfera de que ya no depende de los hombres y no depende de esta circunstancialidad en la que vivimos, ni temporalidad en la que habitamos. Versículo 12 dice, y no por sangre, ahora lo entendemos, de machos cabríos ni de becerros, y por eso habla de los dos, becerro para sí mismo, machos cabríos sobre el propiciatorio para el perdón de todo el pueblo. Y las cenizas de la becerra, ahora lo veremos, versículo 12, me he saltado el 13, sino por su propia sangre. Y ya no es la sangre de un hombre pecador que muere, ya no es la sangre de un animal que ni siquiera es consciente y pertenece, fijaros, en ese plano de la creación, pero a un nivel simplemente de animal, sino que nos dice el versículo 12, sino por su propia sangre, y una sangre eterna, una sangre pura, una sangre que por un lado, por supuesto, nos habla de esa humanidad, pero también que no se nos olvide que ese sacrificio que Cristo se entrega era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Así que ese sacrificio, a través de su deidad, de su divinidad, a través de ser el Hijo de Dios, le da ese carácter eterno. Y a través de esa sangre, Jesucristo, ¿recordáis cuando Juan dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el que no hay mancha, a través de esa impecabilidad, es decir, nunca pecó, nunca pudo haber pecado y de hecho nunca pecó, a través de que Cristo era impecable, entonces su sacrificio puede ser válido
para todos, perfectos, y como era Dios, entonces aplicable, fijaros, en la infinitud y en la magnificencia de Dios, es aplicable a todo el mundo, a todos aquellos que en Él creen, a todos aquellos que vienen a Él para verlo como ese mediador, como ese camino, como esa verdad y esa vida. Entonces, por eso nos dice, versículo dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya se nos decía hace 2 semanas que los sacerdotes nunca se podían sentar, pero que se nos muestra al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Pero en el lugar santísimo, no al lado del propiciatorio, que es la tapa, recuerdas, del arca, esa tapa de oro macizo, no había un asiento. El sumo sacerdote no se podía quedar a vivir allí, no se podía quedar a sentar. Solamente los sumos sacerdotes que habían terminado su labor son los que se podían sentar, pero no se sentaban obviamente en el lugar santísimo, sino que tenían que salir, tenían que después de haber terminado ese día del Yom Kippur, del día de la expiación, ese día el más sagrado dentro del calendario o en el calendario hebreo, entonces claro, se podría ir tal vez a su casa o a algún lugar de reposo, pero mientras que estaba ofreciendo, él entraba y salía y para nada obviamente se podía quedar en el lugar santísimo para reposar o sentarse. Pero aquí lo que vemos es que dice que Cristo entró de una vez para siempre, es decir, lo que se nos está diciendo es que Cristo entra en ese lugar santísimo, ¿vale? Para visualizarlo nos ayuda el tabernáculo, pero realmente está entrando ante la presencia de Dios, ¿vale? Ante el trono de Dios, ante la gloria de Dios, donde todo va a ser juzgado, y se nos dice que Cristo se queda allí para siempre. Y no solamente se queda allí para siempre, sino que se le da un lugar a la diestra del Padre donde también se sienta. Entonces nos habla de cómo Cristo terminó su trabajo y pudo reposar. De igual manera que en Génesis, cuando Dios terminó su creación, reposó. Aquí Cristo, al terminar su obra de redención y su obra de expiación y su obra de salvación, también reposa. De la misma manera que en Génesis Dios vio que todo era bueno y lo santificó y lo bendijo, ahora, después de que Cristo terminó su obra, Dios lo santificó todo y lo bendijo todos. Así que todos los que estemos en Cristo y todos los que estén en Cristo tienen esa santificación, tienen esa bendición, tienen esa reconciliación, tienen ese perdón, tienen esa justificación, tienen esa adopción, porque están en Cristo Jesús y Cristo está sentado a la diestra. Y si tú estás en Él, estás juntamente con Él, y por eso se nos dice que el Señor nos hizo sentar a la diestra también, juntamente con Cristo, y que se nos ha bendecido con toda clase y con todo tipo de bendición en esos lugares celestiales. Entonces, fijaros cómo estas ilustraciones, aunque no son perfectas, estas sombras del Antiguo Testamento, ahora en Cristo toman brillo, toman color, toman esa dimensión, dejan de estar planas y se vuelven tridimensionales para que le podamos ver toda esa altura, esa profundidad, esa anchura y también esa largura. Así que estos 2 versículos nos están hablando de todas estas cosas. Quiero ver que no se me vaya a pasar ningún detalle en cuanto a todos estos asuntos. Vale, sí, otra cosa que he dicho que iba a comentar y que no quiero que se me pase para que la podamos entender, y como todo el Antiguo, por favor, si vamos a leer el Antiguo Testamento debemos leerlo e interpretarlo a través del Nuevo, no al revés, ¿vale? El Antiguo siempre se interpreta a la luz del Nuevo y concretamente a la luz de la obra y de la persona de Cristo Jesús, que de eso se trata el Nuevo Testamento, no al revés. Nunca el Nuevo Testamento se debe interpretar a la luz del Antiguo, es decir, la doctrina siempre se debe sacar de la Biblia, pero debe estar avalada por el Nuevo Testamento. Cualquier idea o doctrina, enseñanza que la obtengas del Antiguo debe estar avalada, ratificada, confirmada, certificada, si quieres, por el Nuevo Testamento, porque es ahí donde todas las cosas son consumadas, perfeccionadas, y esa revelación plena, ¿vale?, es la que nos ha llegado y es la que Dios nos ha dado. Y eso lo veíamos, incluso en la primera lección ya lo veíamos, ¿no? Dios, habiendo hablado a través de los profetas, pues ahora nos ha hablado a través del Hijo de Dios. Y fijaros, nos dice en el versículo, vamos a ver,
en el versículo 13, ¿vale? Dice, y si la sangre de los toros, machos cabríos, ya lo hemos explicado, becerros para el propio sumo sacerdote, macho cabrío, Azazel se iba con todos los pecados del pueblo fuera al desierto para morir, y así el Señor alejó de nuestros pecados, alejó de nosotros nuestros pecados. El otro macho cabrío era sacrificado y su sangre derramada en el lugar santísimo. Y fijaros, dice, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Me voy a quedar en la primera y luego vamos a tomar el contraste de la carne. En Números 19 se nos habla de una vaca alacena. Ya en el 2018 el pueblo de Israel consiguió esa vaca alacena que es de color rojo, color rojizo. Y se nos dice en Números 19 que cuando esa vaca debería ser sacrificada, su sangre derramada, pero que quemada fuera del campamento, y que todas sus cenizas deberían ser guardadas. Y cuando alguien, antes de entrar al templo, se contaminaba y se volvía inmundo porque había tocado algún tipo de muerto, algún tipo de enfermo, esas cenizas de esa vaca alacena que habían sido guardadas se mezclaban dentro como de un bol o de un recipiente con agua, y se rociaba junto con ese agua y esas cenizas a ese inmundo. Y después de un tiempo, de unos días, esa persona ya había sido purificada, santificada, podía volver al campamento, podía entrar a ese lugar o podía ir al tabernáculo a ofrecer sus sacrificios. Bueno, recordar, ¿no?, ese agua, recordar también esas cenizas, ese sacrificio. Cuando Cristo crucificado, el soldado romano perfora y abre su costado con la lanza, sale ese agua, sale también esa sangre que es rociada, ¿no? Y lo vamos a ver incluso sobre la propia creación, porque que no se nos olvide, algún día la creación será redimida, obviamente, y será glorificada. Lo veremos, la Biblia nos habla de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y sobre todo, ese agua y esa sangre que redime y que pagó el precio para también la redención y la reconciliación de los hombres. Bueno, pues esas cenizas guardadas que estaban allí, preservadas para la purificación de los inmundos que se habían contaminado y que tenían que estar fuera del campamento y no tenían acceso al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, es decir, se veían privados, limitados a esa comunión con Dios, pues esas cenizas guardadas para, digamos, de manera permanente, pues nos está hablando justamente de esa obra y de ese sacrificio de Jesús guardado, permanente, que Dios lo tiene guardado, y que todos aquellos que a Él vienen, bueno, pues son cubiertos o son derramados sobre esas personas para ese perdón de pecados, para que dejen de ser inmundos y puedan formar parte del pueblo de Dios. Así que es impresionante cómo todo apunta hacia Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, por eso decía, sin Cristo el Antiguo no se puede entender, es imposible. Es como cuando tienes un mensaje codificado y necesitas una clave. Ayer estaba viendo, hace unos días estaba viendo en la Segunda Guerra Mundial todo el tema de las codificaciones, la máquina de Enigma de los alemanes y cómo los ingleses, y con un trabajo previo de unos polacos, pero después los ingleses logran descifrar ese código. Pero necesitas tener ese código que te ayude a descodificar y entender ese mensaje encriptado, ese mensaje codificado. Bueno, el código, la llave, la clave que nos ayuda y la única que hay para entender y descodificar el Antiguo Testamento es Cristo Jesús. No hay otra. Fuera de Cristo no tiene nada de sentido lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Versículo 14 nos dice: y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces hemos terminado el 13 cuando nos decía para purificación de la carne, y aquí ya nos está hablando que Dios no solamente quería cubrir, no solamente se quería quedar en la superficie, en lo externo, en el lavamiento de las manos, en el lavamiento del cuerpo. Dios quería lavar el corazón, Dios quería limpiar el corazón. Por eso ya se nos dijo el programa anterior, y en este se retoma, limpiar nuestra conciencia, quitar esa culpabilidad, transformar nuestros corazones, darnos un nuevo corazón, nacer de nuevo. Y aquí cuando dice por el Espíritu eterno, en el original no aparece el artículo definido él, y entonces se puede entender de dos maneras. Una, que Cristo, mediante el soporte, la ayuda, la asistencia, la capacitación, la habilitación y el respaldo del Espíritu Santo, ese Espíritu eterno, es que logró obviamente llegar hasta el final
y ofrecerse a sí mismo como ese sacrificio. Dentro de la Escritura es razonable, es lógico, es aceptable, porque también en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando se nos habla del misterio de la piedad y se nos estaba hablando justamente también de todo esto, como Cristo se hizo hombre pues para salvarnos, se nos dice que el Espíritu fue vindicado por el Espíritu. La palabra vindicar es respaldar, justificar, exaltar, dar la razón, hacer justicia. Entonces es razonable. Ahora también hay otros comentaristas que no entienden, y ellos apuntan a que no se refiere tanto a ese Espíritu eterno, al Espíritu Santo, sino que se refiere a su propio Espíritu, que se refiere a Cristo siendo un Espíritu eterno, o sea, siendo Dios, ¿de acuerdo? No teniendo ni principio ni final, no siendo creado, sino siendo creador. Dice que a través de su propio Espíritu, siendo un Espíritu eterno, con esa vida eterna, ese gran yo soy, es que logró obviamente ese mejor sacrificio. Y aquí también es correcto, porque también es muy aceptable, es muy razonable. Yo voy a tomar, por hacer la comparación y analogía, 1 Corintios 15, cuando se nos habla de Adán, primer Adán, como ese alma viviente, es decir, un alma que tiene vida, pero el segundo Adán, que es Cristo, es un espíritu vivificante, es decir, un espíritu que da vida. Adán tenía vida, Cristo da vida. Pues aquí lo mismo, en cuanto al creador, al hombre, o el sumo sacerdote del Antiguo Testamento como Aarón, siendo un hombre, pues ¿qué sería? Pues sería, pues eso, una criatura viviente, ¿no? Una criatura viviente, pero ya está. Pero aquí sería el creador vivificante, el creador que da vida. El Antiguo Testamento, el sumo sacerdote sería, pues eso, un alma que tiene vida, una criatura que le ha sido dada vida, pero por Dios, pero en este caso Jesucristo, ese Espíritu eterno, nos habla del creador de todas las cosas, que vivifica y que da vida. Así que lo cual también es súper interesante. Cualquiera de estas dos interpretaciones yo creo que son muy aceptables, incluso se complementan, ¿no? Y nos dan incluso una visión y una panorámica mejor, ¿no? Más amplia y más rica. Fijaros, seguimos en el versículo 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y aquí vamos a empezar con un juego de palabras. De palabras no. Lo dije al principio, pero no, técnicamente no es un juego de palabras. Es un juego de significados de la misma palabra, porque la palabra es la misma, es diateque, pacto. Pero significa, tiene dos acepciones, tiene dos significados. Puede ser pacto o puede ser también testamento. Por eso la Reina Valera va a traducir al principio pacto y luego más adelante testamento y tal vez luego vuelva a pacto, y otras versiones puedes ver como algunas traducen más como pacto y otras más como testamento. Por eso el Antiguo Testamento muchos le llaman el Antiguo Pacto, y la palabra es diate, que luego volveré, porque independientemente, aunque según se entienda pacto o testamento nos puede dar dos interpretaciones, que las dos también son válidas, se complementan, pero lo importante va a ser que entendamos lo que significa la palabra también diateque y lo que acabo de explicar, que tiene un carácter eterno y permanente, superior obviamente al pecado del hombre, porque Cristo no pecó, a la muerte del hombre, porque Cristo es eterno y resucitó, a esa humanidad, solamente humanidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo era hombre, pero también era Dios 100%, por lo tanto, que se hacía aquí una vez al año y Cristo lo hizo pues para siempre y se quedó allí. Es que Cristo ya está en el lugar santísimo de manera permanente, eso boom, eso de verdad, es como que nos hace estallar el cerebro al ver esa magnificencia. Bueno, fijaros, dice versículo 15, dice, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y hasta aquí no tendríamos mucho problema. Hay un pacto y sabemos que esos pactos, cuando decimos pactos es que dos partes que estaban separadas pues se unen en un acuerdo, en este caso en un pacto, ¿no? En un convenio. Y para que todo eso quedara sellado tendría que haber el ofrecimiento y el sacrificio de una víctima y el derramamiento, en este caso, de sangre. Había esos pactos de sangre, ¿de acuerdo? En este caso era a través de un pacto sí de sangre, pero ninguna de las dos partes era la que daba su vida,
sino que sacrificarían pues algún animal o lo que sea y caminarían por encima de ese animal y con la sangre harían algún tipo de ritual o de simbolismo. Hasta aquí no hay problema. El problema tal vez, el problema entre comillas, ¿vale? Entra cuando aparece la palabra herencia. Porque claro, ya si se habla de una herencia, tal vez diateque, en lugar de interpretarlo como pacto, sería mejor interpretarlo como testamento, porque ya es una herencia, claro, el testamento es esa última voluntad que el padre deja para con los hijos y ya es inamovible, ya no se puede cambiar. Y es por eso que algunas versiones, algunos comentaristas ven, versículo 16 dice, donde hay testamento, pero es la misma palabra, es diateque. Donde hay testamento, donde hay diateque, donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del testador. Y entonces el testador es el que hace ese pacto o deja ese testamento. Entonces nos está hablando de la persona que muere, fallece y que deja su última voluntad y deja esa herencia y deja ese testamento para sus hijos, familiares o quien sea, o el testador podría ser aquel que da su propia vida, tiene que morir, en este caso lo estamos viendo, la muerte no era la de un animal, sino que Cristo mismo se ofrece a sí mismo, da su propia vida, y eso lo engrandece, porque lo hemos leído al principio de estos versículos y al principio de este mensaje. Cristo es superior porque Cristo no depende de la vida de otro, ni de la sangre de otro, ni del sacrificio de otro, en este caso de otro animal, o la sangre de otro, sino que Cristo depende de sí mismo porque Él mismo da su vida, Él mismo es la ofrenda, el sacrificio, y Él mismo derrama su sangre. Por lo tanto, ese testador, si lo entendemos como un pacto, pues sería el propio Jesucristo, ¿de acuerdo? Versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, es decir, para que haya una validez y esa herencia pueda pasar a los hijos o a los familiares, la persona tiene que morir, ¿vale? Eso es lo normal. Y por eso algunos lo entienden como testamento. Ahora, los que siguen diciendo que no se refiere a un testamento, que se sigue refiriendo a un pacto, a un acuerdo, punto, pues se nos dice que todos los acuerdos y todos los pactos del Antiguo Testamento que tienen que ver con Dios para reconciliación, la mayoría obviamente eran esos sacrificios de sangre e ineludiblemente, para que fuera una reconciliación y una comunión y una aceptación por parte de Dios, necesariamente tenían que ser sacrificios de sangre, y se tenía que confirmar con la muerte de alguien, en este caso los animales, pero aquí es que todo es uno. Por eso decíamos que Jesucristo lo es todo, es nuestro abogado, es nuestro juez, en este contexto es el sumo sacerdote, es la ofrenda, o sea, lo es todo. Y entonces aquí está diciendo que para que sea un pacto tiene que haber una muerte, en este caso es la muerte no de un animal, sino del propio Hijo de Dios, como ese Cordero de Dios. Dice, no es válido entre tanto que el testador vive. Claro, sea que sea una herencia, porque entendamos diateque como testamento, hasta que no muere, el testamento no se abre. Tiene que morir. Cristo murió, ya tenemos una herencia en Cristo Jesús. Ahora, si queremos un acuerdo, un pacto, mientras que el animalico siga vivo, eso no se ha confirmado, no ha habido ese derramamiento de sangre, no se ha sellado eso, entonces Cristo también murió. Ahora, independientemente de que nos quedemos que es pacto o entendamos que puede ser testamento, lo importante es, lo que está aquí apuntando es que es de carácter eterno, de carácter permanente, de que ha habido una muerte, que ha habido un sacrificio, en este caso la muerte de Cristo, y que somos nosotros beneficiados, sea que lo interpretemos como una herencia, que eso también es un concepto bíblico, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo, o que lo interpretemos como que somos beneficiarios de ese acuerdo y de esos términos, de esas promesas que Dios ha establecido en su voluntad. Y lo importante es lo que he dicho al principio, entender la palabra diateque. Diateque es un pacto, un acuerdo, un testamento, pero que solamente depende de la voluntad de aquel que lo redacta y de aquel que lo escribe. Por lo tanto, no es un acuerdo entre iguales, no es un acuerdo de tú a tú entre Dios y los hombres, no es un acuerdo entre coiguales, sino, eso sería la palabra sunteque, pero esto es diateque, y nos habla de un acuerdo en el que una de las partes, de las dos partes, es superior y es más importante, y es la que establece las condiciones, los términos de ese acuerdo. Así que Dios nos ha dado su salvación,
pero Él es el que ha establecido los términos y las condiciones para nuestra salvación. Por eso Dios hizo lo imposible para el hombre, se hizo hombre, dio su vida, murió esa vida perfecta, sustitutiva, que nos redime, que nos compra, que nos perdona, que nos lava, y los términos que Dios establece para nosotros no son nuestras obras, como pasaba en el Antiguo Testamento, las obras de la ley, sino que ahora es la fe y es el arrepentimiento. Y cuando el hombre tiene fe y se arrepiente de sus pecados y tiene fe, es decir, confía plenamente no en sí mismo, sino que se humilla, se desahucia a sí mismo para confiar plenamente en la obra y en los méritos de Cristo, es que no es tanto, ¿vale?, que el hombre, ¡pum!, se sube donde está Dios, sino que más bien Dios baja a donde está el hombre, en ese pozo, pues eso, de inmundicia, en ese pozo de desesperación, y en ese mar de condenación, y lo que hace es que lo eleva, ¿de acuerdo? Y lo lleva a esos lugares celestiales y a esos lugares altos, a esos lugares donde está la presencia, donde está el trono de Dios, donde puede volver a tener esa comunión. Eso es lo que ocurre, ¿vale? No es que el hombre se levante, sino más bien que Dios se humilla, ¿de acuerdo? Nos busca en ese sentido y nos eleva por pura gracia, por puro amor y por puro poder, ¿de acuerdo? Eso es diateque, así que sea que entendamos testamento pacto, lo importante que es veamos el carácter eterno permanente y que las condiciones, los términos de la salvación del hombre han sido establecidas por Dios, y esto es como diríamos, perdonar la expresión, lentejas. ¿Cómo es? Estas son lentejas y ya sabes, si las quieres las tomas y si no, las dejas, no hay otra. El hombre está vendido al pecado, el hombre está totalmente vencido, y es cuando hay una guerra y un conflicto y una de las dos partes se declara perdedora y se rinde, y para que haya paz y haya un acuerdo, ¿quiénes son los que establecen esos términos y esas condiciones de paz y de ese acuerdo? Los vencedores. Y al perdedor, ¿qué le queda? Aceptarlo, punto. Y si no lo acepta, le va a ir a mucho peor. Decir, ¿cómo que no aceptas esto? Pues entonces tu perdición va a ser total y completa. Y lo único, si no lo quiere perder toda esa parte, lo único que le queda es aceptar esos términos, esas condiciones de rendición para poder alcanzar esa paz y ser elevado y poder ser rescatado por esa parte vencedora. Bueno, dicho esto, seguimos adelante. Versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, ya lo hemos explicado, de los machos cabríos con lana, agua, hisopo, roció el mismo libro, o sea, es decir, las tablas de la ley, y también a todo el pueblo, lo hemos explicado, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, lo entendemos. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, lo entendemos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, hemos dicho casi todo, ¿de acuerdo? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y aquí podríamos recordar lo que nos dice en Levítico. Déjame buscar exactamente para no equivocarme de memoria, pero en Levítico 17, ¿vale? Y ya vuelvo otra vez a la Biblia. En Levítico 17 se nos dice que la vida del animal está en la sangre. Por lo tanto, sin sangre, sin ese derramamiento de sangre, no puede haber esa cobertura, no puede haber esa remisión de pecados. Por eso es la sangre, la vida estaba en la sangre, por lo tanto, la sangre se tenía que derramar sobre el pecador, sobre el inmundo, para que fuera cubierto, tuviera esa cobertura viva o vivificante, ¿vale? Pero no dejaban de ser sangre de animales, de criaturas. ¿Por qué es superior? Porque esta es la sangre de Dios, de Cristo, del Hijo de Dios, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Es la sangre de Jesucristo. Entonces es una sangre eterna, perfecta. Dice, ¿cuánto más? Y ahora lo entendemos muchísimo mejor. ¿Cuánto más? Si lo otro servía para algo, ahora esto, imaginaros, sirve para todo de una manera perfecta. Por eso se dice, entró de una sola vez y para siempre, y se quedó adentro. Y casi todo es purificado, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y eso lo entendemos. Repito, la vida, ¿dónde está? En la sangre. Y tiene que haber ese derramamiento de una vida. Alguien tiene que pagar, o sea, cuando alguien peca, alguien tiene que pagar, se tiene que hacer justicia, si no Dios sería malo, no sería un buen Dios, no sería justo.
Entonces alguien tiene que pagar. Y Dios dijo, para que no paguen los hombres con su propia vida, bueno, pues lo sustituimos y tomamos un animal y que ese animal sustituya al hombre y la vida de ese animal y la sangre de ese animal sustituya la sangre y la vida de la persona que la debería dar, pero Dios dice, lo vamos a sustituir y hacer de esta manera. Claro, nadie se imaginaba que Dios mismo se haría hombre y daría su propia vida y daría su propia sangre. Y por eso digo, todo esto nos estalla, porque ya no dependemos de la vida y de la sangre de un animal, ahora dependemos de la vida y de la sangre de Cristo, que es eterno. Por eso podemos decir, tener esa seguridad y esa seguridad en nuestra salvación y en nuestra filiación con Dios, y esa seguridad de que hemos sido perdonados y reconciliados, y que ya no depende de nosotros, sino depende de Él, ¿de acuerdo? Lo único que Dios ha puesto, fíjate, los términos y las condiciones que en su soberanía ha establecido, tan sencillas aparentemente, es la fe y el arrepentimiento. Y todo esto nos va a llevar, ¿vale? Y vamos a ir terminando, ¿vale? Seguimos con el turbo, pero versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, Antiguo Testamento, tabernáculo, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas también, pero con mejores sacrificios. Lo he explicado muchísimo. Lo interesante aquí es que parece que de alguna manera las cosas celestiales también tienen que ser purificadas, que no nos extrañe esto, ya lo he dicho y lo he apuntado al principio, espero que hayas estado desde el principio, pero la Biblia nos dice que esta tierra ha sido también sujetada a los efectos del pecado, entró la muerte, entró la enfermedad cuando Adán y Eva pecaron, y esta tierra también gime la manifestación de los hijos de Dios cuando Jesucristo vuelva, y la Biblia nos dice que la tierra también será redimida, glorificada, renovada, restaurada, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Cristo muere y da su vida, Él redime, pero redime todo, incluyendo la creación. Y sabemos que el primer pecado no se originó ni siquiera en la tierra, sino que se originó en las alturas, en los lugares celestiales, cuando Lucifer, este ángel, se rebela contra Dios y le dio lugar al orgullo en su corazón, y Dios lo juzgó y lo echó. Por lo tanto, no nos extrañe que el pecado haya afectado, obviamente, esto es como una gotita de veneno en un cubo de agua, que basta nada, unas moléculas, una gotita de veneno para que toda esa agua esté contaminada. Solamente comentar eso. Versículo 24... pero lo más importante, con mejores sacrificios que estos. Versículo 24 nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ya lo hemos visto, ¿vale? El propiciatorio representaba el arca, representaba el trono, pero ahora Cristo no se presenta delante de un mueblecito, es que Cristo se presentó delante del Padre, por eso es superior, por eso es muchísimo, muchísimo mejor. Dice, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, tiempo presente, una intercesión constante, actual. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo entendemos perfectamente, una y otra vez, cada año tenía que entrar, incluso esa vez al año 2 veces y encima con méritos y con glorias o con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Imaginaros que Cristo tuviera que venir y morir cada año, o cada vez que alguien comete un pecado tuviera que venir y dar su vida. Dice, no, dice, eso sería un absurdo. Le estaríamos quitando valor y rango tanto a la persona como a la obra de Cristo Jesús. Por eso su infinitud y su eternidad es tan importante que la entendamos, ¿no? Y su santidad, su perfección también. Esos 4 atributos aquí entran súper bien. Y estoy leyendo, dice, y se presentó una vez, versículo 26, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar. La palabra quitar es anular, es quitarle todo el poder que ese pecado tenía, es quitarle el rango, quitarle esa autoridad, dejarlo nulo, es decir, sin ningún tipo de vigencia o de influencia. Y de la manera, y se presentó una vez para siempre por los siglos, por el sacrificio de sí mismo para quitar, de en medio el pecado. Versículo 27, y de la manera que está establecido, y vamos a terminar ya con esto, para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Pero aquí es
aparentemente parecen dos cosas opuestas, pero vamos a ver que están muy ligadas. El hombre, igual que nace, vive, al final muere y es juzgado, Cristo también se hizo hombre, nació, vivió, dio su vida y al final resucitó, venció a la muerte, venció al pecado, a las tinieblas, fue vindicado, fue glorificado, ascendió para sentarse a la diestra del Padre, y ese mismo proceso también lo experimentó Cristo. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues que los hombres somos juzgados para recibir vida o para recibir muerte. Cristo fue juzgado, vindicado, glorificado, no para recibir vida o muerte, sino para dar vida o muerte. ¿Recuerda lo que te he dicho antes? Adán, alma viviente, Cristo, espíritu vivificante, sumo sacerdote, criatura viviente, Cristo, creador vivificante. Aquí estamos hablando de que cuando Cristo es resucitado, es glorificado, Él no recibe ese juicio no recibe ni la vida ni la muerte, sino que ahora Cristo, es la diferencia con ese segundo hombre, segundo Adán, Jesucristo, es Cristo el que imparte, no recibe, imparte, es el único que puede dar vida o puede dar muerte, salvación o condenación. Por eso se nos dice que seremos juzgados delante, y todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Nos recuerda obviamente a 2 de Corintios capítulo 5, y leo, versículo creo recordar 14, donde se nos está diciendo cómo Cristo sufrió y cómo Cristo dio su vida. Dice, si uno murió por todos, luego todos murieron en él. Y cómo en Cristo toda la humanidad está representada, y cómo Cristo dio su vida por todos, a favor de todos, que se hace efectivo por medio de la fe en Cristo Jesús, y esa gracia se derrama para salvación. Dice, pero de alguna manera en Cristo también todos murieron, y todos también fueron representados. ¿Para qué? Pues para que los que creen en Cristo Jesús puedan recibir ese pacto diateque, o esa herencia, ese pacto de salvación, esa herencia de salvación. Por lo tanto, es extraordinario y es maravilloso. El paralelismo, la analogía o comparación que aquí se está haciendo a través de la obra y de la persona de Cristo Jesús. Así que volvemos a la Biblia. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ahora futuro a los que en él esperan. Y en estos versículos, no sé si nos hemos dado cuenta, pero aparece lo que ya dije, creo que en alguna clase anterior, cómo esa salvación se aplica al pasado. Hemos sido salvados, justificados, perdonados, rescatados, se aplica a nuestro presente, estamos siendo salvados, santificados, transformados de gloria en gloria, esa imagen y semejanza de Cristo Jesús, pero algún día también seremos salvados, futuro, nuestros cuerpos serán glorificados. Por eso, que no nos extrañe que encontremos aquí en el último versículo para salvar a futuro cuando Él regrese. Es decir, es que ahora mismo no tenemos salvación. Sí, pero está hablando de un aspecto de la salvación que tiene que ver con esa consumación, con esa glorificación. Él nos salvará, nos librará, lo consumará, esa salvación que ha comenzado, digamos, en nuestro espíritu, siendo vivificado, reconciliado, perdonado con Cristo. Y ahora pues estamos siendo transformados, nos está salvando, como decíamos, ¿vale? Y se manifestará plenamente. Hemos dicho en el versículo 24, presente, Cristo está actualmente como intercesor y mediador nuestro delante del Padre. Versículo 26, se manifestó hablando de la cruz, ¿vale? En el que fuimos reconciliados por medio de la cruz, esa adopción y esa reconciliación y perdón, y se manifestará a futuro. Y entonces es que versículos, fijaros, 24, 26, 28, en 3 versículos vemos 3 tiempos, pasado, presente y futuro, porque es que la salvación es perfecta y abarca a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro. Me encanta todo esto. Parece bien si le damos gracias a Dios por su gran salvación, por ese pacto, por esa herencia. Le damos gracias a Dios por su mediador, por su sumo sacerdote, por Cristo Jesús, por la paz, el gozo, la seguridad que tenemos en Él y que Él nos da.
lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu poder, Señor. Por cómo, Señor, ya nos dejaste todas estas pistas y nos dejaste todas estas figuras en el Antiguo Testamento, Señor, para que pudiéramos entender y comprender. Señor, que ninguno de nosotros ignore todo esto, que lo pase por alto, que no le dé el valor, la importancia, Señor, la relevancia que tiene, sino que lo veamos, lo entendamos, lo comprendamos, caigamos rendidos a tus pies. Si nunca te hemos reconocido como nuestro Señor y Rey, que ahora lo hagamos y podamos ser reconciliados, adoptados contigo, Señor, entrar en esa comunión y recibir ese nuevo nacimiento, Señor. Y si ya lo hemos hecho, Señor, que como hemos leído, que ahora tu obra, Señor, ha limpiado nuestra conciencia, Señor, nos ha quedado en lo externo de esas obras muertas, legales, o sea, obras muertas, Señor, que morían, que tenían caducidad, sino que ahora, Señor, es una obra eterna, Señor. Nuestras vidas han sido cambiadas, nuestro corazón ha sido transformado, Señor, y eso es de una vez y para siempre, Señor, que vivamos eternamente agradecidos, Señor, a esa gran salvación que tú nos has provisto, siendo tú ese gran mediador, ese gran sumo sacerdote que nos ofrece ese gran y mejor pacto con grandísimas y mejores promesas. Y todos decimos amén, amén y amén. Deja tus comentarios antes de despedirte, deja tu saludo y te emplazo a la siguiente semana. Y si no has visto, ve abajo a los links para ver la lección de la semana pasada que estuve dando yo y la de hace 2 semanas que Félix la estuvo impartiendo. Son necesarias que las veas. Así que el Señor te bendiga muchísimo. Seguimos unidos y conectados.